Salto y lunes arrancamos medio, ¿no? Medio raro. ¿Qué pasó? No sé. Bueno, pero ya está, arrancamos, no importa. Estábamos ahí medio despistados. Y en esta ocasión queremos agradecer este tema, ¿no? Sí. Que fue mandado por un oyente, que, a ver, estoy tratando de recordar el nombre, la verdad. Chippy Pasti se llama el artista. Chippy Pasti. Sí. Nos hizo llegar este tema ayer. Y bueno, nos comprometimos a pasarnos la apertura porque nos gustó el ritmo, nos gustó la letra. Así que ya hay otros temas de él también. Yo estuve mirando, hay otros temas de acá del compañero, así que le mandamos a Chippy Pasta, así como lo recibimos. Chippy Pasti, sí. Un fuerte abrazo y gracias por este aporte para las aperturas del cielo por asalto. Pero bueno, ¿cómo andas, Cata? Bien, todo bien. Julián, ¿Vos, Gaby? ¿todo bien? Más o menos. Ay, más o menos ese dedito. Pero bueno, también, bueno, hoy no lo tenemos a Joselo. Yo sé que los Nuevamente. oyentes están preguntando por su presencia aquí en el cielo por asalto, pero bueno, sigue gozando del privilegio de sus vacaciones, así que le mandamos un abrazo grande a Joselo y su compañera que están gozando de días de playa. De la playa, sí. Espero sí. que te haga calor, porque acá está medio fresquito. Y bueno, pero igual está bueno irse a Bueno, descansar. pero se merece el descanso el compañero, así que ya el próximo lunes, creo, ¿no? Sí, El sí, próximo sí. lunes ya lo tendremos con nosotros a Joselo nuevamente aquí compartiendo aire con nosotros. ¿Y por dónde empezar, no? Semana movidita. Ya estamos oficialmente a 29 días de las elecciones, si no conté mal, del 22 de octubre, donde, bueno, vamos a tener... Se va a acabar la incertidumbre y vamos a tener certezas de si hay balotaje en la Argentina o hay ganadores en primera vuelta. Si nos guiamos por las encuestas, que la verdad, por las encuestas creo que ya no le cree nadie, pero mueven millones, hay un empate técnico o se configura un escenario de balotaje entre Sergio Massa y el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei. Pero bueno, yo la verdad que hasta que no llegue el 22 de octubre y empiecen a abrirse las urnas, no me animo a pronosticar nada. Sí me parece que es una campaña que empezó a tomar ritmo, se empezaron a poner sobre la mesa los claroscuros de cada programa de la Libertad Avanza, como de Patricia Bullrich, que bueno, viene peleando por lograr un lugar en ese balotaje y no da pie con bola, ¿no? Ya algunos le piden que por favor no hable más Patricia Bullrich. No, ella insiste con los spots. No, pero insiste con hablar de economía. A ver, a mí, por ejemplo, yo reconozco que soy flojito en economía. Me cuesta. Y trato de evitarlo muchas veces, hablar en términos económicos. Entonces digo, ¿no hay algún asesor que le diga, che, Patricia? Bueno, tiene a Melconian. Yo creo que a eso iba. Hasta Melconian creo que ya no puso más la cara hace como una semana, que Melconian no se ve en los medios. Creo que dijo, ya está, yo no hablo más de economía tampoco. Pero bueno, sí me parece que perfilaron una campaña electoral con blanco en el kirchnerismo, con blanco en Cristina Fernández de Kirchner, que me parece que es una campaña muy alejada de la realidad que se está viviendo en el plano electoral, porque me parece una campaña, la campaña del 2015, creo que, no sé a quién le habla Patricia Bullrich, pero está centrada en una campaña vieja, ¿no? Que es la del 2015, cuando se confrontaba con el kirchnerismo. Pero bueno, como digo, empezó a tomar forma la campaña. Empezó a tomar forma, creo que lo analizábamos el lunes pasado, luego del acto de lanzamiento allá en Tucumán. Sergio Massa no solo ha sacado músculo y volumen a su campaña, sino que me parece que ha logrado enfilar a todos los integrantes de Unión por la Patria, el peronismo en particular, detrás de una agenda política y de iniciativa y creación, ¿no? Recreación que permitió a Sergio Massa la semana pasada ganar centralidad política y ganar en agenda, ¿no? Me refiero con esto a el proyecto del impuesto a la ganancia que finalmente
la semana pasada, el martes de la semana pasada, acompañado por una inmensa movilización del movimiento obrero y de las centrales sindicales, tanto la CGT como la CTA, que se hicieron presentes en las puertas del Congreso, lograron no solo el quórum, sino que lograron la media sanción de la Cámara de Diputados, que me parece que fue interesante escuchar las intervenciones de los integrantes, principalmente de Juntos por el Cambio. Y digo esto de recuperar la agenda y la centralidad política porque me parece que en el marco del debate que hay hacia adentro de Juntos por el Cambio le generó un dolor de cabeza a más de uno la agenda que puso sobre la mesa, donde al principio los integrantes de Juntos por el Cambio como Ritondo, Esper, la propia Patricia Burri, que chicanearon a Massa con enviar el proyecto que te lo votamos, envió el proyecto y terminaron votando en contra del proyecto, un proyecto que logró sí una transversalidad en los votos que acompañaron. Votaron 12 diputados de partidos provinciales, más de 12 si no me equivoco, todo el Frente de Todo, acompañó a la izquierda, el Frente de Izquierda, y acompañó Javier Milei y sus 3 votos, y le dieron un rotundo apoyo y le permitió la media sanción del proyecto. Y en este sentido tenemos un mezcladito de algunas de las intervenciones que se fueron a dar en el Congreso. Escuchemos. Me están diciendo que espere. Con una deuda pendiente con los trabajadores y las trabajadoras argentinas y argentinas. Hay deudas y deudas también. Esta es una deuda de la cual nos honra hacernos cargo. Es tu gobierno, Sergio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Sergio? Es tu gobierno. Prometieron asado, dieron polenta, se acabó la polenta. Fin. Es la famosa e histórica oposición entre el capital y el trabajo. Esta medida va a ser poquito pan para hoy y mucho hambre para mañana. Cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. Hoy nosotros vamos a acompañar esta ley, claramente porque hay un compromiso de que hayan medidas concretas para los sectores que no llegan a fin de mes, que son trabajadores y trabajadoras que no los representa nadie o que nos cuesta que nos escuchen. De abajo hacia arriba. Hacen falta inversiones, hace falta ampliar la torta productiva, pero también mover la cosa desde abajo, también mover el consumo. Esta ley va en esa dirección y eso es algo realmente positivo. Se está votando una suba de impuestos, el más escandaloso de todos, el más injusto, que es la inflación. Vamos a recuperar parte de lo perdido. Si queremos ir a fondo en este país, hay que meter la mano en el bolsillo de los poderosos. Nosotros no vamos a acompañar este proyecto. 890.000 trabajadores y trabajadoras alcanzados por el impuesto a la ganancia dejen de estarlo. Y eso no es el resultado de la casualidad. Eso es el resultado de una decisión política. 135 afirmativos, 103 negativos, 0 son las abstenciones. Gracias, resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Ahí se fueron algunas de las intervenciones, aparecía Natalia Saracho, Vanessa Silei, aparecía Hugo Yasky, bueno, los Penato por Juntos por el Cambio, Iglesia con sus chicaneos de siempre. Bueno, me parece que igual fue un escenario político que, como hablábamos con algunos compañeros y compañeras, si era bien utilizado por el Frente de Todos, estábamos hablando de la desaparición de Juntos por el Cambio del escenario de debate electoral, porque la verdad es inexplicable que el lineamiento de un Juntos por el Cambio, que recordemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia en el 2015 bajo la promesa de la eliminación del impuesto a las ganancias.
y frente al proyecto del Frente de Todos de eliminar dicho impuesto, se opusieron y con un lineamiento, la verdad que preocupante las intervenciones que se han dado, donde beneficiar a más de 1 millón de trabajadores en un impuesto regresivo, que iba a explotar la Argentina por eso, ¿no? Me parece que ese escenario fue el que se vivió el martes pasado, y creo que la movilización del movimiento obrero en un rotundo apoyo al proyecto de Sergio Massa, me parece que también puso todo un escenario de dónde está el centro para Unión por la Patria, en el marco de que los trabajadores, o como las medidas que fueron surgiendo, como la del quita del IVA, etcétera, concentran la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y los sectores más golpeados en la Argentina. Pero también decir que esto no fue el único proyecto que se votó. También estuvo el de la creación de las universidades, que contó con el apoyo de Evolución Radical. Ingresaron varios proyectos. Sí, ese fue justo después de la sesión de ganancias, y lo bueno es que si ya se aprueba en el Senado, el próximo gobierno, sea quien sea, se vería obligado a construir esas 3 nuevas universidades que ya tendrían un presupuesto destinado. Así que otro de los proyectos fue la Ley de Generación y Fortalecimiento de Empleo Argentino, empleo PYME, sí. Que también fue apoyado. Bueno, el próximo paso va a ser esta semana, el día jueves, si no me equivoco, sí, o viernes, se va a estar tratando en el Senado, donde incluso ahora en este momento no, a las 15 horas hay convocada una reunión de la CGT, en la cual participarán tanto Acuña, Daer como Moyano y algunos dirigentes sindicales más, donde va a salir hoy oficialmente la convocatoria de la CGT a movilizar el día viernes al Congreso en el momento del tratamiento del proyecto de eliminación del impuesto a la ganancia. Me parece que ha recuperado la iniciativa, ha hecho girar al Parlamento al lado de la iniciativa, en un marco, como decíamos al principio, ¿no? Donde empiezan a aparecer los claroscuros de cada una de las propuestas de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, donde ayer tuvimos la elección en la provincia de Mendoza, donde se impuso el radical Cornejo, que me parece que hay que analizar un poco qué es lo que viene sucediendo en Juntos por el Cambio, donde se vienen, ¿no? Tenemos un Larreta que ha quedado borrado de la campaña electoral de Patricia Bullrich, y donde viene un coqueteo. Lo charlábamos la semana pasada con el Tano Catalano acá, que charlábamos lo de Santoro y esa solicitada que salió en la calle, llamando a que los votantes de Lustó apoyaran a Santoro en la ciudad. Bueno, empieza a moverse esa ficha. Me parece que el fin de semana estuvo en un acto Sergio Massa en Salta, donde creo que logró una foto que hace mella a esta interna hacia adentro de Juntos por el Cambio, donde creo que más allá que Patricia Bullrich ganó la interna de Juntos por el Cambio, no logra en gran medida que todos los sectores de Juntos por el Cambio se vean representados en la figura de Patricia Bullrich. Y por otro lado, me parece que el radicalismo empieza a sacar músculo a nivel nacional. Gran parte de los candidatos a gobernadores que vienen ganando pertenecen a la Unión Cívica Radical, donde también tenemos las diferentes vertientes, ¿no? Algunos más progresistas, algunos más de derecha, y algunos que se expresan con más sintonía con Patricia Bullrich y otros no. Cosa que no pasaba si el que hubiese triunfado en la interna era Horacio Rodríguez Larreta, claro, que lograba contener a estos sectores. Y me parece que ahí, donde en esta última instancia de campaña, Sergio Massa viene poniendo por delante, ¿no? El federalismo, sí, la unidad. Me parece que empieza a ser mella, porque más que fortalecer estos triunfos a Patricia Bullrich, viene haciendo cada vez más mella hacia adentro
de Juntos por el Cambio, que no remonta en los números y que empieza a posicionar a diferentes dirigentes del radicalismo en qué van a hacer frente a un posible balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Claro. Por eso me parece interesante lo que planteó Sergio Massa en el acto en Salta con la presencia de Gerardo Morales y Valdés. Escuchemos lo que decía Sergio Massa. Yo quiero agradecer este gesto enorme, invalorable de estos gobernadores del norte, que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina, desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias. Y acá le pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno. Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos. Gracias, Salta. Gracias, Gustavo. ¡Viva la patria! Lo del gobierno de unidad nacional no es una línea que Sergio Massa la expresó el fin de semana en Salta. Ya venía con este planteo. Sí, obviamente, esa foto donde aparecía Gerardo Morales y Valdés tuvo un fuerte impacto hacia adentro de Juntos por el Cambio, donde incluso llegó la entrevista a Mauricio Macri, donde le pasó factura a un sector del radicalismo que apoyó la eliminación del impuesto a la ganancia, sí, ¿no? Un Macri que uno se imaginaba que volvía a la Argentina a darle músculo a Patricia Bullrich, y creo que más que darle músculo, no logran todavía lograr una mayor definición de Mauricio Macri en la candidatura de Patricia Bullrich. Se lo ve más jugando a dos puntas, ¿no? A Mauricio Macri. Pero en ese marco sí me parece que la presencia de Gerardo Morales en el acto del Salta sugiere que hay un canal de comunicación con el presidente de la UCR. A ver, cabe recordar que cuando estalló el conflicto en Jujuy, por lo de las reformas constitucional, Massa fue el único dirigente del oficialismo que no condenó al gobernador. Tengamos en cuenta eso. Donde tiene incluso conversaciones avanzadas con ciertos sectores peronistas que hoy están en el PRO, como es el caso de Emilio Monzó, Cristian Ritondo, e incluso hasta el propio Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que Emilio Monzón, la semana pasada, manifestó en una entrevista que si ganaba Milei se rompía Juntos por el Cambio. Sí, sí. Donde empiezan a aparecer, digamos, esos posicionamientos, incluso hasta el propio Jacobiti manifestó que siendo radical, ¿cómo voy a votar a un tipo como Milei, que incluso insulta a la figura de Raúl Alfonsín? Bueno, tenemos, digamos, se va perfilando un escenario donde la posible candidatura o el posible balotaje entre Massa y Milei empieza a desembocar en esto. Sí, bueno, de hecho esto también es en el contexto en el que Leandro Santoro expresa lo que expresa acá en la ciudad. O sea, me parece que es tan fuerte lo que hay del otro lado. Y empieza a ser mella, por eso me parece que, por eso insisto con esto de, en vez de darle fuerza a Patricia Bullrich, termina aumentando esa grieta y ese debate hacia adentro de Juntos por el Cambio. Escuchemos, si no, lo que dijo hoy Gerardo Morales respondiéndole a Mauricio Macri. ¿Macri hace daño dentro del espacio? Yo creo que después de las PASO
En la primera semana, con tanta alabanza a Milei, le ha hecho mucho daño, Juntos por el Cambio. Yo creo que ahora se ha callado un poco, se ha ordenado bastante y espero que trabaje y apoye decididamente. En todo caso, el problema no está en el radicalismo, como él cree. El radicalismo lo único que está haciendo en el último tiempo es levantar a Patricia. Y levantar a Juntos por el Cambio. Así que yo creo que se ha moderado en los últimos tiempos y está bueno que la haya acompañado en Córdoba, y que yo creo que la mejor manera de aportar es que no deje dudas que la candidata es Patricia y no la posibilidad de Milei, ¿no? Gobernador, ¿cree que todavía hay algún tipo de coqueteo que no termina de ser contundente? También yo diría que hay un liberalismo extremo contagioso. Ahí lo teníamos a Gerardo Morales contestándole, porque bueno, lo introducían en este debate que generó Macri a raíz de la crítica a un sector de los radicales que había apoyado, como dije antes, lo del impuesto a la ganancia. Pero escuchemos lo que decía Jacobiti con relación a Macri y la falta de respeto al radicalismo. Hoy estamos en el medio de una campaña, ¿viste? Y por ahí no está bueno polemizar tanto con Macri, pero Macri hace rato que viene faltándole respeto muchas veces al radicalismo, y no digo el respeto por pensar distinto, sino por decir esas cosas. Bueno, así están las cosas, y en esto que vos decías, Cata, retomo lo de la ciudad de Buenos Aires, también hay una interna muy grande que no termina de resolver, si no la resolvió las PASO, que tiene que ver con la elección del macrismo como candidato Jorge Macri, sí, que no resolvió las PASO porque incluso apunta a Jorge Macri incluso a dejar afuera un sector de evolución radical de un posible gobierno en la ciudad. Y en eso se va tensando el juego también, y en una línea similar a la planteada por Sergio Massa de un gobierno unidad nacional, Santoro salió a expresar la necesidad de una coalición de gobierno para recuperar la ciudad. Escuchemos lo que decía Leandro Santoro. Tengo una personalidad propia, y en este momento la convocatoria, porque además creo que así es el tiempo histórico y así lo demanda, es a la construcción de un gran gobierno de coalición para poder devolverle a las porteñas y a los porteños una ciudad que defienda sus intereses y que vaya en función de lo que yo considero que debe ser una ciudad humana y no de negocios. Yo, cuando sea jefe de gobierno, voy a convocar al radicalismo, voy a convocar a la coalición. Eso te iba a preguntar. Incluso voy a convocar a los mejores funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta. Acá me parece que, bueno, obviamente que estos dichos de Santoro, de Sergio Massa, como de Santoro, después hay que analizarlo en profundidad, qué repercusiones tiene hacia adentro de Unión por la Patria y hacia adentro, ¿no?, del peronismo, principalmente como fuerza motor, porque empieza, ¿no?, a surgir los debates de cuál es si esa unidad nacional tiene que tener un límite o no tiene que tener un límite. Empieza ese debate ahora, y me parece por eso introducir en esto el acto de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner luego de, no sé, creo que 2 meses más o menos, sí, en el que Cristina no aparecía. Bueno, apareció Cristina en la reedición del libro bueno, ya se me fue el nombre, que dio en la UMED. Búscame cómo se llama el libro. Sí, que son las conversaciones de Néstor con el sociólogo Torcuato Di Tella. Ahora lo buscamos, pero bueno. Después del derrumbe. Apareció Cristina en la UMED, da una charla a estos estudiantes con figuras también políticas. Estuvo Yasky, estuvo Baradel, estuvieron dirigentes de Unión por la Patria, bueno, y con una militancia afuera que colmó las calles esperando que Cristina saliera a hablar luego de la exposición que diera dentro de la UMED. Y me parece que dejó algunas definiciones Cristina, pero quería retomar esta idea que me parece que uno se pone a analizar en fino
por qué apareció Cristina a un mes de las elecciones. Y me parece que también se esperaba por parte de Cristina un fuerte apoyo a Sergio Massa, que lo terminó de expresar cuando dijo que Sergio Massa le dijo la verdad a la sociedad en cuanto a la devaluación que llevó adelante como pedido del Fondo Monetario Internacional, dentro de otras manifestaciones que hizo, que algunas, bueno, también generaron ruido, pero me parece que hubo temas como las elecciones. Arrancó Cristina planteando esto de que se la criticaba porque no hablaba o se apoyaba o no a Massa. Salió directamente a plantear que ella ya había adelantado que esto iba a suceder en aquellas conversaciones que tuvo, no me acuerdo si con Dugan o quién fue en la entrevista, donde ella había adelantado lo de los 3/3, que era una elección de 3/3, que más que el techo era el piso que iba a tener. Por lo tanto, se metió en ese terreno, se metió el tema de los economistas, de la motosierra. Fueron algunas de las definiciones que dejó a Cristina, que si uno se pone a pensar y a escucharlo, creo que, a mi forma de verlo, creo que fue más una reaparición de Cristina que buscaba hablarle a su propia militancia, reforzar el discurso hacia ese sector de la militancia para fortalecer la figura de Massa. Creo que estuvo más enfocada en ese sentido. Pero más que la Cristina de adentro de la UMED, me parece también tomarlo de la Cristina de afuera de la UMED, sí, cuando le habló a la militancia y dijo algo, ¿no? Que muchas veces, muchos decimos que esperábamos una autocrítica por parte de Cristina. Escuchemos lo que le decía Cristina en unos pasajes a la militancia. Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno porque ya las dijo oportunamente, pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa. Hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. Entiendo, porque hubo mucha ilusión, hubo mucha expectativa y no se pudo cumplir. Y yo quiero también en ese sentido pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces, pero no vale la pena, porque en cada momento lo dije, no vale la pena, ya hay que meterle para adelante, porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es realmente el problema que tiene nuestra economía. Bueno, me parece que era algo que estábamos esperando muchos y muchas. También yo, que lo vi por la tele porque no llegué a acercarme, veía que afuera estaba todo lleno de pibes y pibas, de jóvenes que son los que están militando la campaña de Sergio Massa. Y me parece que también era muy necesario que Cristina salga a pedir perdón, porque es justamente yo creo que lo que nos pasa a muchos es lo que dijo ahí, ¿no? Es una desilusión muy grande. Y que no está bueno tampoco militar así. Me parece que hay una carga, o sea, si tenés que salir a militar pensando en lo que fue el gobierno en estos 4 años, es muy duro y siempre te lleva a un centro, ¿no? De que ahora lo vamos a escuchar, pero esto que escuchamos un poco al principio de la gente no se derechizó, no se confundan, no se enojen con la gente, ¿no? La gente no es de derecha, sino que solamente quiere vivir bien. Me parece que era lo que necesitábamos escuchar porque la verdad que no lo venía diciendo nadie. Y para tener que, como salieron con la campaña, decir, dar la vuelta, es necesario poner estas palabras y era necesario que también le hable específicamente a un sector de la militancia. Sí, después, a ver, tomando eso, me parece que la previa, digamos, al discurso de Cristina, cuando los medios estaban
hablando con la militancia, muchos jóvenes, y se le preguntaba sobre qué expectativa o qué esperaban del discurso de Cristina, sí había un mensaje, una respuesta común entre la militancia, que era que nos alinee, que nos diga qué tenemos que hacer. Totalmente. Por eso digo que las apariciones de Cristina no son casualidad. Me parece que se une más a esto, ¿no? A hablarle a su propia militancia y fortalecer la imagen de Sergio Massa. Porque, bueno, uno empieza a ver también en la campaña de Sergio Massa, donde empieza a aparecer el auténtico Sergio Massa, con ciertas definiciones en ciertos aspectos, como hacen a la política exterior, a la económica, etcétera, que bueno, qué sé yo, en esto del gobierno de unidad nacional empieza a aparecer la idea o a circular la idea de que el ministro de Economía de un posible gobierno de Sergio Massa podría ser un radical. Bueno, creo que esas cosas empiezan a aparecer y empiezan a fortalecer la imagen de un verdadero Sergio Massa. Bueno, la semana pasada, cuando tuvo la entrevista con Novarecio, hubo ciertas definiciones donde él no oculta lo que pensaba, por ejemplo, con respecto a Venezuela, y donde planteó que a partir del 10 de diciembre, si era el presidente, las definiciones de la política exterior iba a estar a su cargo, como la del Ministerio de Economía, etcétera. Eso hace obviamente ruido en un sector de la militancia, en el marco de un contexto muy complejo. Por eso me parece que una cosa es la campaña de Sergio Massa, nosotros lo veníamos diciendo acá, ¿no? Que aparecía por abajo en la militancia una campaña mucho más austera, mucho más en defensa propia, sin una conducción política definida, que me parece que eso tuvo un corte con el acto de relanzamiento en Tucumán, donde se terminó de unificar el peronismo detrás de Sergio Massa, y faltaba esto, ¿no? La reaparición de Cristina, que le diera un impulso a la militancia kirchnerista, para decirlo en un sentido bien literal, y pusiera también, digamos, los patitos atrás de Sergio Massa. Pero bueno, digo, me parece que entrando en la última recta final, ya el 1 de octubre, ya el domingo de la semana que viene, se va a dar el debate presidencial. Ya estuvo el de los vicepresidentes, no hablamos de ese tema. No. Estuvo el debate de los vicepresidentes, pero bueno, al 1 de octubre está el de presidente, va a ser, me parece, la primera puesta en escena de los principales candidatos de esta elección: Miriam Bregman, Schiaretti, Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich. Sí. Creo que es esperado, pero me parece que hay algo sí para rescatar acá, es que me parece que Sergio Massa ha recuperado la iniciativa política, ha recuperado la centralidad política en estas elecciones, lo que lo posiciona, según las encuestas, entrando un balotaje y a una Patricia Bullrich pegando manotazos de ahogado para ver cómo hace para lograr entrar. Que ojo, también acá hay un peligro, y es que el derrumbe de Patricia Bullrich, hay que ver qué tan favorable es, porque a algún lado se van a ir esos votos. Digo esto porque algunos también se ilusionan con Milei gane en la primera vuelta. Yo no digo que no es posible. Hay que ver hacia dónde se van los votos de Javier Milei. De Bullrich. De Bullrich. Y sí, porque no es lo mismo que el voto en el caso de que fuera Larreta. Claro, yo creo que hoy Bullrich está sosteniendo ese sector duro de los votos, sí. Pero me parece que nos vamos perfilando a un balotaje entre Milei y Sergio Massa. Sí, lo que me parece que puede ser es que con este arrastre que piensa Massa del otro sector de Juntos por el Cambio, con el radicalismo, puede ser que una parte que iba a votar a Bullrich, pensando que Bullrich quede descartada, vaya con Massa antes de ir con Milei, ¿no? Eso sí. Bueno, ese es a ver, es todo muy confuso el escenario, porque me parece que el resultado ayer de Mendoza, sí, donde gana por el 40% Cornejo, en las elecciones
en las PASO, Milei sacó el 45% de los votos. Sí, sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No implica que el resultado obtenido por Cornejo se vaya toda junto por el cambio. Incluso en una de las intervenciones de Cornejo ayer en Mendoza, llamaba al pueblo de Mendoza a acompañar la figura de Patricia Bullrich. Porque si uno toma el escenario electoral previo a las PASO, veíamos un Milei derrotado en todas las provincias donde se presentaba, pero después sacó el 30% de los votos a nivel nacional. Bueno, ese es el escenario que se viene configurando, pero me parece, insisto con esto, se van poniendo sobre la mesa los claroscuros de cada uno de los programas económicos y dónde hace agua uno que otro, pero sí me parece interesante remarcarlo, esto nuevamente, que es que Unión por la Patria haya recuperado la iniciativa política y la centralidad política en el debate electoral y en la confrontación, ¿no?, contra las ideas tanto de Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, revalorizando la presencia del Estado y la importancia del Estado en el crecimiento de la economía. Bueno, son 14:44, vamos a un breve corte porque vamos a estar charlando justamente sobre qué pasa en la economía y en estos debates que va ganando la agenda principal de todos los candidatos, obviamente porque tenemos una inflación en los 3 dígitos. Vamos a estar hablando con Rodolfo Treve, el analista económico y secretario político de la Social 21 y referente del Encuentro Patriótico, así que nos vamos a un breve corte y ya volvemos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salga